País en Movimiento, un programa ciudadano, diferente, con la conducción de la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, Gabriela Rivadeneira. Este y todos los martes, síguenos por Facebook Live, País en Movimiento, y escúchanos a través de Somos País Radio desde las 20 horas. País en Movimiento. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas que los días martes estamos compartiendo este espacio de información de la militancia, de los simpatizantes de este proyecto de la Revolución Ciudadana, este programa que lo hemos llamado País en Movimiento, porque este proyecto de la Revolución no se detiene y continúa siempre hacia adelante, hacia el frente, buscando alternativas, propuestas, moviéndose en todo el territorio ecuatoriano para seguir haciendo de esta patria la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las futuras generaciones, una patria altiva y soberana. Quiero comentarles algunas cosas en el trayecto de este programa País en Movimiento de hoy día, martes. Sin duda alguna estamos en momentos en los que vemos mucho movimiento, muchas posiciones, posturas, y sobre eso también queremos topar el día de hoy cuál es nuestra postura y nuestra participación referente al tema del diálogo nacional, de los temas de coyuntura, pero yo quiero empezar dando un abrazo y una felicitación muy fuerte, un abrazo profundo, lleno de firmeza a todos los gobernadores y gobernadoras que se posesionaron en las diferentes provincias de nuestro país. Pero quiero hacer énfasis especial en una de ellas, en Paulina Bercuter, que fue posesionada como gobernadora de la provincia de Imbabura, la primera mujer quichua gobernadora de nuestro país. Felicitaciones a Paulina, estuvimos compartiendo el viernes pasado el acto de posesión de Paulina allá en nuestra querida Imbabura. Así que un abrazo muy fuerte y a través de los gobernadores y gobernadoras a seguir fortaleciendo la política pública, a seguir acompañando ese cumplimiento del plan de gobierno que ganó en las urnas el pasado 2 de abril. Ese plan de gobierno victorioso que nos va a permitir seguir mejorando la condición de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, basadas en nuestra Constitución, en ese precepto del summa causa, que es el buen vivir, que es justamente mejorar esas condiciones para que nuestros hijos, nuestras hijas tengan educación, salud gratuita y universal, tengan buenas condiciones para ir justamente a sus viviendas. Hay un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados siempre y con mucho cariño, que esas vías por donde circula nuestra gente cada vez puedan ser mejores, porque no solamente son vías que sirven para que nuestros hijos y nuestras hijas no lleguen con los zapatos enlodados a sus escuelas, sino también para mejorar la productividad, para mejorar el turismo, para mejorar nuestras comunidades y nuestros barrios. Así que un abrazo muy fuerte a todos los que empiezan a ejercer la gobernabilidad desde cada uno de los puntos de nuestras provincias del Ecuador. Quiero comentarles además que ya aquí en la sede de Alianza País en Quito, frente a la tribuna de la Chiris, nuestra histórica sede de Alianza País, hemos empezado a tener ya ciertas actividades. El pasado jueves tuvimos la primera actividad, que es este intercambio, el trueque. Así que vamos a tratar de instaurarlo todos los días jueves aquí en la sede de Alianza País. Así que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, los que nos acompañen, a nuestros militantes, los jueves en la sede del Movimiento Alianza País, vengan a compartir, vengan a intercambiar, vengan a truequear. Aquí va a haber justamente la Feria del Trueque, llevado además por muchos de nuestros colectivos de jóvenes y nuestros colectivos de diferentes espacios como barriales, culturales, que están promoviendo diferentes actividades en nuestra sede. Y ojalá esto sea también un poquito motivador para que nuestros colectivos, nuestros CRCs en cada una de las provincias también den vida a las sedes de Alianza País en cada provincia. Las sedes no son solo para las reuniones de las directivas provinciales, no son solo para reuniones para tratar temas de coyuntura. Nuestras sedes deben tener una dinámica y una vida propia, permanente, y qué mejor que los CRCs para instaurar esas actividades. Próximamente ya les estaremos comentando otras sorpresas, pero ya se viene cine latinoamericano alternativo, cine ecuatoriano, se viene recitales, se viene el tema de los libros también para motivar la lectura, especialmente la lectura política en nuestro país, para seguirnos fortaleciendo como militantes de la Revolución Ciudadana. Quiero comentarles que hemos tenido un trabajo muy fuerte también en estos días. El pasado domingo tuvimos justamente en la Asamblea Nacional
el juicio político al excontralor Carlos Pollitt. Sobre esto quiero hacer algunas menciones porque mucho se ha dicho y mucho estamos escuchando por los medios de comunicación. Y vale la pena recalcar, no todos los medios de comunicación están poniendo en contexto y apegados a la veracidad que exige no solamente la Constitución, sino la Ley de Comunicación, este tema que debe ser tratado con absoluta responsabilidad y seriedad, como es el tema de una empresa corrupta y corruptora como Odebrecht, relacionado a los casos de corrupción aquí en el país. Quiero hacer simplemente una breve cronología de lo que ha pasado en el caso de Odebrecht. Recordar que cuando saltó ya el tema de los paraísos fiscales, ustedes recordarán el escándalo de los papeles de Panamá, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el periodo pasado hizo toda una investigación sobre el tema del involucramiento de funcionarios públicos en paraísos fiscales. De ahí, de ese informe, que fue un informe bastante grande, la comisión determinó indicios en más de 60 funcionarios públicos involucrados en paraísos fiscales. Producto de esto y de este debate nacional, se generó además la idea de la consulta popular, que también fue parte del último proceso electoral, en el que, a propósito, el 55% de la población votante aprobó la consulta popular contra los paraísos fiscales, de tal manera que ahí ya se empezó a develar ciertas transacciones, ciertos depósitos, muchos de ellos ilícitos, todos ellos ilegítimos, porque los paraísos fiscales son parte del gran fraude fiscal que tienen nuestros países y que esto no ataca solo al Ecuador, sino a varios países en el mundo. Es por eso que el Ecuador ya propuso en la Asamblea de las Naciones Unidas que se haga un exhorto a todos los países miembros del sistema de las Naciones Unidas para terminar con los paraísos fiscales. Esa seguirá siendo una lucha de muchos años. Ahí sabemos que confluyen mucho poder económico, poder de las transnacionales, poder de los poderes fácticos, valga la redundancia, que obviamente van a seguir insistiendo por tener estos espacios o estos mecanismos de apertura para la evasión fiscal. Pero bueno, regresando al tema de fiscalización, en ese informe que se determinó más de 60 nombres de involucrados, ya salieron lo que serían los primeros cabecillas de lo que es, por ejemplo, el caso de corrupción de Petroecuador. Y ahí no podemos olvidar, porque ha sido uno de los actos más vergonzosos que ha pasado en la historia, pero sobre todo uno de los actos que con mayor valentía nuestro presidente Rafael Correa, nuestro vicepresidente Jorge Glass fueron los primeros en denunciar a quienes estuvieron involucrados en esos actos, como por ejemplo Alex Bravo, que se encuentra en prisión, justamente sentenciado por actos tipificados tanto en el Código Penal como en el Código Monetario de delitos financieros y económicos. Y ahí se identificó a Carlos Pareja Llanuselli. Carlos Pareja Llanuselli, que horas antes de ser apresado, salió por la frontera y se encuentra en Miami como un prófugo de la justicia ecuatoriana, denunciado por la Revolución Ciudadana. Un poco siguiendo las pistas de estos actores y de estos rostros, se llegó también a identificar que un primo de Carlos Pareja Llanuselli, que es Charlie Pareja, el dichoso Copaco, que fue asesor jurídico de León Febres Cordero, un social cristiano que durante décadas ha estado ligado a redes de corrupción, también fue identificado como uno de los cabecillas no solo de Petroecuador, sino también relacionado ya a las primeras listas o a los primeros nombres de las listas identificados con delitos financieros y económicos, como es justamente el caso de Odebrecht. Este señor, Charlie Pareja, no solamente está en Perú, prófugo de la justicia, sino que fue detenido por la justicia peruana y lastimosamente, después de permanecer unos días en prisión, fue liberado con medidas sustitutivas, lo cual nos parece también que es sumamente atentatorio ante la justicia ecuatoriana el permitir que un prófugo de nuestra justicia esté libre en las calles de Perú. Pero bueno, seguiremos insistiendo, no solamente desde nuestro sistema de justicia, sino desde nosotros como actores políticos, que nuestros países pongan mayor celeridad en los casos de justicia. Aquí quiero nombrar a propósito algo de la dichosa lista de Odebrecht,
todo el mundo se pregunta, ¿y por qué no sale la lista de Odebrecht? O en campaña electoral, que habían los voceros de la derecha que exigían que salga la famosa lista de Odebrecht. Decir que el caso Odebrecht no solamente involucra a 12 países de la región, sino que también ha burlado la normativa constitucional y las normativas secundarias de cada uno de nuestros países. Odebrecht es una empresa que ha sido ya determinada por la justicia brasileña, porque es una empresa brasileña, por lo tanto es el Consejo Federal de Brasil que saca una primera investigación sobre el tema de los involucrados en Odebrecht. Dentro de todos los que fueron confesos, es decir, los que hicieron confesiones judiciales en el sistema de Odebrecht, todos estos gerentes, accionistas, etcétera, de Odebrecht, dan una serie y una lista de nombres que en diferentes países en algún momento estuvieron involucrados en temas de Odebrecht. Unos como nexos, otros que recibieron coimas, otros que fueron sobornados, y todo esto forma parte de un informe. ¿Cuál es el rol? Y a eso es lo que le han determinado la lista de Odebrecht. Pero esa lista que contiene una serie de nombres, justamente son los nombres dados por los delincuentes confesos de Odebrecht. Nuestra fiscalía y las fiscalías de los 12 países, pero voy a hablar por nuestro país, por Ecuador. La Fiscalía General del Ecuador asume el caso, va directamente una serie de veces a Brasil, al Consejo Federal, para obtener información necesaria, para saber cuáles son los nombres que están involucrados en esas declaraciones, porque todos esos nombres deben pasar un proceso de investigación para determinar su responsabilidad y su vinculación a los actos de corrupción de Odebrecht. Por lo tanto, todavía no existe una lista de Odebrecht, eso será el fiscal y la fiscalía que determinen quién tiene realmente indicios de estar involucrado en las coimas de Odebrecht. Hasta que eso pase, por supuesto que ya hemos identificado algunos rostros. Y uno de los rostros, por inacción, fue justamente el excontralor de la Nación, Carlos Polit, quien fue censurado el domingo pasado en la Asamblea Nacional a través del juicio político que se realizó y que tuvo votos mayoritarios para esa sanción. Realmente para nosotros esto es un paso importante que evidencia que las investigaciones no empezaron después del 24 de mayo o en las últimas semanas. Estas investigaciones que tienen meses, años investigándose, son los que ahora ya están dando los primeros resultados en identificación y claridad de los procesos de corrupción en nuestro país y en este caso específico de Odebrecht. Así que vamos a seguir luchando fuertemente contra la impunidad, vamos a seguir exigiendo que los prófugos de la justicia vengan a dar la cara a la justicia ecuatoriana y al país, porque además no podemos ni vamos a dejar que se generalice, diciendo que por un mal funcionario seamos sentenciados todos los que ejercemos funciones públicas, porque ventajosamente somos parte de una nueva generación que hemos reivindicado lo público y lo político y que esa es nuestra principal carta de presentación, una vida política intacta, una vida política al servicio de la patria y una revolución ciudadana que desde el primer día ha luchado contra la corrupción. Así es que esa lucha que para nosotros se ve reflejada en el eje de la revolución de la ética, es fundamental mantenerlo vigente y como batalla y como bandera de lucha en nuestro país para seguir siendo parte de los denunciantes de cualquier funcionario que incurre en actos de corrupción. Y ahí la participación de la militancia es fundamental porque los militantes estamos llamados a organizarnos para que a través de veedurías ciudadanas, de control social, también podamos evidenciar el buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas y también de nuestros funcionarios. Así que esa revolución de la ética vamos a seguirle llevando como una bandera de batalla. Quiero comentarles además que en estos días hemos seguido las actividades de nuestro compañero presidente Lenín Moreno. El compañero presidente Lenín Moreno ha hecho un llamado a una primera fase de diálogo nacional. Y nosotros hemos estado muy pendientes de este proceso. Decir que este llamado no empieza tampoco en las últimas semanas, sino que recordar que la última campaña electoral, el pre, el durante y el post, fue y tuvo momentos de muchísima violencia que incitó ciertos actores de la oposición en las calles
y sobre todo esa violencia que se evidenció en los actores políticos de oposición. Ante esa violencia, nosotros siempre haremos el llamado a la construcción de una cultura de paz, un diálogo que permita ser la principal herramienta de construcción social. Diálogo sí, pero jamás con retrocesos ideológicos o de principios de la Revolución Ciudadana. Y hemos visto como el día de ayer, lunes, en el informe a la Nación que da nuestro compañero presidente Lenín Moreno, lo ha dicho con absoluta claridad. En el diálogo todo, sin ceder un solo centímetro de los postulados y los principios de la Revolución Ciudadana, que es el proyecto victorioso de las últimas elecciones. Esta aclaración nos parece necesaria y pertinente, porque en el diálogo hemos visto a algunos actores sentarse en la mesa, actores aliados. Por ejemplo, vimos como ayer esa reunión con los representantes del Partido Socialista, del Partido Comunista, reuniones que ya se ha tenido en el ámbito del diálogo con Unidad Primero, con ARE, con MAR, con todas las organizaciones políticas aliadas que en el territorio han ayudado a fortalecer el proceso de la revolución. Y la semana pasada yo puse un comentario y mi postura sobre el tema de ciertos actores que se están acercando a propósito del diálogo para presentar sus propias agendas, que lo he dicho con absoluta claridad, son totalmente antagónicas a la agenda y a las luchas de la Revolución Ciudadana y de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y me he referido particularmente a la presencia de la ex candidata social cristiano y del ex candidato del PRE o de FE, el nuevo partido de los Bucaram. En ese sentido he recogido una pregunta que me parece importante mencionarla, que nos la hicieron el martes pasado, y es justamente una pregunta de una amiga seguidora de Facebook, Soledad Pérez 10, quien nos dice, ¿por qué existe desacuerdos dentro del partido acerca del diálogo? Y yo comprendo esta pregunta porque además después de mi expresión y mi postura que lo hice a través de mi red social de Twitter, un medio de comunicación tituló Rivadeneira se opone al proceso de diálogo convocado por Moreno. Y esa es parte todavía de la manipulación que hacen ciertos medios de comunicación sobre posturas que hemos tomado y que las seguiremos tomando y que es además parte de un proceso de democracia interna y además de ese proceso de construcción permanente que debemos seguir haciendo desde las instancias de la Revolución Ciudadana como es el movimiento Alianza País. Yo lo he dicho con claridad, nuestro primer postulado siempre va a ser el diálogo como principio de construcción social. La primera minga que hicimos del gran diálogo nacional fue hace 10 años para la construcción de la Constitución de Montecristi. Recordamos cómo habían mareas de gente, de personas, militantes, de organizaciones sociales, políticas, ciudadanía, organizaciones estudiantiles, movimientos de mujeres que acudieron a Montecristi a aportar para esa Constitución garantista de derechos. Y desde ahí partió toda una lógica diferente del empoderamiento de la ciudadanía hacia su Estado, un Estado recuperado para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Este país que fue dando pasos importantes en la construcción de una soberanía y de un sistema de integración que permita al Ecuador desarrollarse con todas sus potencialidades en el marco de una lógica regional. Somos el único país en el mundo que aplica una consulta prelegislativa para recoger en la construcción de las leyes los postulados de la gente y de las organizaciones sociales. Somos un país en el que el diálogo ha permitido el fortalecimiento de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de quienes son parte fundamental de las bases de nuestro país. Por lo tanto, jamás una expresión mía irá en contra de un diálogo necesario para seguir construyendo. Diálogo sí, retrocesos jamás. Y poner y sentarnos a mirar siquiera la agenda presentada por los ex candidatos de la derecha, me parece que no aporta nada en esta construcción. Y lo voy a decir con argumentos que puedan ser reflexionados por ustedes como militancia de este proceso. Uno de los temas que ha planteado la ex candidata social cristiana es justamente el referente al tema de la lucha contra el tráfico, microtráfico, pero además tratando de poner como si la tabla de consumo es el que ha permitido o el que abrió la puerta para el consumo
de drogas y de estupefacientes en nuestro país. Nada más alejado que eso. 4 años compartí el espacio de la Asamblea Nacional con la ex asambleísta y ex candidata presidencial. Y yo puedo decir con absoluta certeza que cada vez que hablábamos del tema, de la problemática de las drogas en nuestro país, y que además cuando aprobamos en el marco de la aprobación, de la ley de la prevención de drogas, fue esa misma vocera que planteaba que había que eliminar la tabla porque todos los consumidores debían estar tras las rejas. Realmente me parece una irresponsabilidad y aquí es donde yo pongo mi punto de vista, que no es solamente mío, que parte de un análisis que lo hemos hecho durante años, que parte de una lucha ideológica, política, de política pública sobre el tema de la no penalización de los consumidores como lo reza la Constitución y como es parte del derecho internacional. No vamos ni podemos penalizar a los consumidores. No es la solución meter tras las rejas en una cárcel a los consumidores cuando el consumo de drogas en nuestro país es considerado un problema de salud pública, donde la primera solución tiene que ser dar un espacio de rehabilitación necesario para que los consumidores puedan rehabilitarse y dejar de consumir drogas y sustancias estupefacientes. Por lo tanto, lo único que separa e identifica los microtraficantes con los que vamos a seguir teniendo una lucha frontal para eliminar el microtráfico y el tráfico en nuestro país, pero esa tabla permite identificar a esos microtraficantes de los consumidores. Sin la existencia de una tabla, no podríamos jamás hacer esta diferenciación y muchos consumidores pasarían a estar en las cárceles del Ecuador, lo cual no nos podemos permitir porque sería un gran retroceso a los derechos humanos. Por eso es que yo mostré mi postura, pero absolutamente argumentada, de las agendas totalmente opuestas y antagónicas a lo que significa nuestro plan de gobierno para seguir fortaleciendo derechos y seguir dando lucha frontal contra los grandes males que atañen también a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a la juventud. Con los que somos padres y madres sabemos cuánto nos preocupa eso. Y con más razón vamos a seguir luchando para que esto pueda ser erradicado de la sociedad. Y no depende solamente de las políticas de Estado, sino de una confluencia social en la comprensión de lo que significa el combate contra las sustancias estupefacientes y sobre las drogas. En ese sentido, nosotros vamos a seguir apostando por los espacios de diálogo que sean necesarios, seguir dialogando para seguir construyendo, seguir dialogando, pero para seguir haciendo prácticos los postulados de la revolución, seguir dialogando para seguir haciendo que esta revolución pueda confluir y pueda decodificar los mensajes para llegar a esa clase media, esos jóvenes, a esas personas que de una u otra manera o en el camino, por falta de información, de conocimiento, de muchísimos factores, se hayan tenido que alejar de este proceso maravilloso de la construcción de la nueva patria ecuatoriana. Así que vamos a seguir haciéndolo con esa frontalidad. Yo misma he hablado varias veces de la necesidad de la apertura, de la renovación, incluso al interior del movimiento Alianza País, pero jamás en ese sentido podemos confundir un llamado al diálogo con conceder o llegar a consensos de una agenda programática que está absolutamente planteada en nuestro plan de gobierno, y saludamos muchísimo esa firmeza que también la ha manifestado nuestro compañero presidente Lenín Moreno en decir que jamás se cederá, jamás se va a ceder principios fundamentales con esas agendas o propuestas antagónicas de esa oposición. Así que nos congratulamos por ello, vamos a seguir trabajando para fortalecer ese diálogo en todos los frentes y sobre todo yo hacía hace pocos días un llamado a través de las redes sociales a nuestra militancia, a nuestros dirigentes para que sean partícipes del diálogo, para que en las mesas del diálogo también esté la voz de nuestros dirigentes y así podamos poner nuestra impronta dentro de ese diálogo, que sea la impronta para el fortalecimiento del proceso de la revolución ciudadana. Así que a seguir haciendo país, tanto nuestro querido Ecuador como Alianza País, con una renovación, pero una renovación con identidad, con memoria, una renovación que tenga la historia también como pauta para seguir construyendo. Así que bueno,
Vamos, en ese sentido, me parecía necesario aclarar esto y muchas gracias a nuestra compañera que nos ha hecho esta pregunta. Vamos también a agradecer en este momento y a saludar a quienes se conectaron también a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, a través de todos los canales de internet que tiene el Movimiento Alianza País y las mías propias, a saludar a diferentes militantes y amigos que se conectan cada martes a acompañarnos. Queremos dar un saludo a OL León. Gaby, Dios te bendiga en cada paso que das y sigas trabajando por este mismo amor a nuestra patria. Un saludo desde Mata de Cacao en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Un saludo a Gustavo Quesada, que nos dice apoyando a la revolución, a no bajar los brazos y a continuar la lucha desde Nueva York. Un saludo muy grande a nuestros queridos migrantes. A Jime Benítez, saludos desde Pereira, Colombia. Soy becaria de posgrado, gracias por compartir con nosotros estas iniciativas que nos mantienen informados. Gracias a ustedes por permitirnos estar siempre cerca. A Humberto Padilla, vamos querida Gaby, marcando la pauta del proceso revolucionario. Lo del pueblo te apoyamos, gracias a Humberto. A Unice Fajardo, lo mejor es informar a la militancia para seguir firmes. La lucha continúa en pro de la justicia. Saludo desde Los Ríos, Babahoyo. A Ginger García, yo deseo formar parte de esta escuela de formación política. ¿Qué debo hacer? El próximo martes prometo ya presentarles lo que será el lanzamiento de nuestra Escuela Permanente de Formación Política. Ya los miembros de la Comisión de Formación están trabajando a 1000 por hora para presentar realmente un programa espectacular que nos permita a todos formarnos, capacitarnos y seguir firmes en este proceso. Así que Ginger, el próximo martes prometido dar avances sobre la Escuela Permanente de Formación Política. A Elisa, muy buena alternativa que fortalece los procesos de capacitación País en Movimiento. Muchísimas gracias a Elisa. Y bueno, como cada martes también queremos dar un espacio necesario para que nuestros comités de la Revolución Ciudadana tengan su voz en este programa País en Movimiento. Esta vez vamos a recibir a nuestro CRC País Alfaro y a su representante Armando Díaz para que nos comente un poco cómo está su trabajo dentro del comité de la Revolución Ciudadana País Alfaro. Así que nos vamos a un corte y enseguida regresamos con nuestro invitado de este día. Somos Cultura en Movimiento. Participación en movimiento. Juventud en movimiento. Política en movimiento. Ideas en movimiento. Somos País en Movimiento. Este y todos los martes, síguenos por Facebook Live, País en Movimiento. Y escúchanos a través de Somos País Radio desde las 20 horas. País en Movimiento. Bueno, y recibimos a Armando Díaz de nuestro Comité de la Revolución Ciudadana País Alfaro. Qué gusto tenerte, muchísimas gracias en este programa País en Movimiento. Y queremos que nos cuentes un poco la dinámica del CRC, qué es lo que hacen, qué están haciendo ahora, cuál es la proyección, porque queremos además motivar a través del ejemplo de nuestros CRCs a que todos los militantes que nos siguen en las plataformas de Alianza País se motiven y sigamos fortaleciendo los comités de la Revolución Ciudadana como base fundamental de este proceso. Así que bienvenido, Armando. Gracias, Gabriela. Un gusto a todos los compañeros, todos los militantes de Alianza País, especialmente a los comités de la Revolución Ciudadana, en las cuales, bueno, gracias a la invitación, obviamente, Gabriela, hemos venido justamente con un puñado de compañeros desde casi el 30S, ¿no? 30S, que fue una fecha histórica para el país. Desde ahí hemos partido nosotros. Nosotros hemos hecho prácticamente talleres de formación ideológica con varios elementos políticos en ese sentido, ¿no? Sea de organizaciones, sea de temas políticos, sea de asamblea. Tuvimos la oportunidad también de tener al compañero finado Fausto Cayambe también. Si bien es cierto, los CRCs son baluartes de la Revolución Ciudadana, pero sí hace falta mucho más de formación política, ideológica. Entonces creemos que en base a nosotros que hemos hecho ese análisis, te pedimos que justamente abarques todo ese tema. Hemos hecho justamente también paneles con compañeros acerca de cómo se puede solventar la Revolución Ciudadana, cómo se puede sustentar el tema de que la convicción revolucionaria se mantenga dentro de los CRCs y más que todo haya organización. ¿Por qué? Porque a veces los CRCs no son, o sea, tienen digamos su elemento, su gente, pero a veces no son muy organizados en ese sentido. Entonces queremos que nosotros, a través de lo que hemos hecho nosotros, tengamos esa visión de que la organización es principal y fundamental en ese sentido.
Entonces, Gabriela, hemos querido justamente sacar estas connotaciones que gracias a ti por la invitación. Y más que nada, como digo, o sea, la Revolución Ciudadana es algo que nos levantó el ánimo, nos dio la esperanza de poder seguir adelante, de gente como yo, como corriente que hoy está en la calle y que simplemente está con compañeros revolucionarios de igual manera. Creemos en un mejor país. Entonces, el CRC País de Alfaro está justamente para eso, para ayudar, para, como decimos a veces, jóvenes que también están a colitar, o sea, a colitar en el tema revolucionario. Hemos estado haciendo mucha campaña, más que nada ideológica. Ese es el tema fundamental de País de Alfaro, el CRC País de Alfaro. Sigamos adelante con los comités de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque son los baluartes, los que van a sostener esta revolución. Eso es lo que yo les pido, compañeros, y gracias también, Gabriela, por la invitación. Nosotros hemos organizado a la gente para que regrese, vuelva, porque hay gente también que se ha alejado, ¿no? Ese es mi mensaje, ese es el mensaje para los compañeros, y esperamos de que la Revolución Ciudadana continúe con los comités de la Revolución Ciudadana, especial País de Alfaro. Muchas gracias. Queremos agradecer muchísimo, Armando Díaz, a través tuyo, por favor, un saludo muy especial a todos los compañeros integrantes del CRC País Alfaro. Realmente gracias por compartir estas experiencias que, como digo, esperamos nos motiven para continuar trabajando en este proyecto de la Revolución Ciudadana. Y a propósito de lo que mencionaba Armando, yo quiero comentarles que también estamos muy contentos. Las últimas encuestas, ya dadas después de un mes de ejercicio de gobierno del compañero Lenín Moreno, nos dan que el compañero sobrepasa el 70% de credibilidad y confianza en la ciudadanía, así que eso es un muy buen factor y sobre todo un estado de ánimo en la ciudadanía que nos permite que ese planteamiento en el cumplimiento de nuestro plan de gobierno pues pueda ser cada vez más real, más práctico y que siga mejorando la condición de vida de nuestros ecuatorianos. Así que gracias, Armando. Antes de dar paso a nuestros artistas, hoy vamos a tener, como siempre, una voz maravillosa, Imaisra Manzanillas, que va a presentarnos temas de su propia autoría para que ustedes la conozcan. Yo quiero hacer mención a algo, porque ya el próximo martes nos veremos tal vez con un poco de sentimientos más encontrados. Comentarles que ya nuestro compañero Rafael Correa ha hecho su anuncio de que el próximo lunes 10 de julio estará partiendo ya del Ecuador, justamente como él lo ha dicho ya hace mucho tiempo, con su familia a Bélgica. Así que, bueno, vamos a también con esos sentimientos encontrados de quien nos deja temporalmente, pero además no es que se va, y aquí yo quiero aclarar también, no es que se va ni le vamos a dejar que se vaya muy lejos. Quiero comentarles que desde Alianza País, el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, que ahora estaba dando un paso también para hacer una fundación, va a trabajar y ha recibido con muchísimo gusto la participación ya directa en esta fundación, Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, la presencia de Rafael Correa Delgado como miembro de este instituto. De tal manera que ahora, a través del instituto, se están receptando una serie de invitaciones internacionales en conferencias, universidades, partidos políticos, países, gobiernos, que ya han convocado la presencia de Rafael Correa como actor político para los postulados, especialmente en lo que se refiere a temas de economía y también en temas de ciencia y tecnología, por todo el avance en el tema que tuvimos durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Así es que vamos a tener Rafael Correa para rato, vamos a seguirlo viendo en cada rincón del mundo también, así que hacia afuera vamos a seguir teniendo una voz potente, fuerte, y eso va a irradiar también en la política nacional sin duda alguna. Así que también dentro de esos sentimientos encontrados, tristes por una partida de un compañero, pero también muy contentos y muy esperanzados de seguir teniendo su voz como uno de los referentes políticos de izquierda progresista a nivel del mundo, que va a tener que hablar todavía muchísimo sobre las problemáticas mundiales que afectan a la civilización y que ha sido denominado en esta nueva crisis civilizatoria como un problema que todos y todas deberíamos poner muchísima atención. Así que el próximo martes les estaremos conversando un poco cuáles van a ser esas perspectivas, pero les invito y desde ya les pido que nos mantengamos pendientes de las redes sociales de Alianza País, porque ahí estaremos en los próximos días anunciando dónde nos vamos a encontrar para acompañar en estos momentos al compañero Rafael Correa previo a su salida del Ecuador. E insistir muchísimo en nuestros dirigentes de la organización política
que podamos participar del diálogo nacional convocado por el compañero Lenín Moreno para seguir construyendo este plan de gobierno victorioso que ganó nuestra 14ª triunfo de la Revolución Ciudadana en las pasadas elecciones. Así que muchas noticias todavía, les seguiremos informando a través de las redes sociales, así que queremos invitar a nuestro CRC País Alfaro para que también esté pendiente de todo esto. Muchas gracias, Armando. Y con esto, bueno, terminamos nuestro programa País en Movimiento número 3. Ya vamos sumando cada vez un poquito más este tercer martes que nos hemos conectado a través de las redes sociales de nuestra radio online Alianza País y también desde Facebook Live. Así que les dejamos en compañía de la música porque ya sabemos que no hay revolución sin manifestaciones artísticas, sin música, sin poesía. No puede haber revolución sin alegría de los revolucionarios. Así que les dejamos con Imaisra Manzanillas, quien nos va a deleitar además con canciones de su propia autoría. Muchísimas gracias y el próximo martes un nuevo encuentro en País en Movimiento. Gracias a todas y todos ustedes y muchas gracias Armando y a País Alfaro. Somos Cultura en Movimiento. Participación en movimiento. Juventud en movimiento. Política en movimiento. Ideas en movimiento. Somos País en Movimiento. Este y todos los martes, síguenos por Facebook Live, País en Movimiento. Y escúchanos a través de Somos País Radio desde las 20 horas. País en Movimiento. Volará
no llegaré hasta el mar. El tiempo no me pesca, pues yo también sé volar. Y no importa si en la calle me pesca un coral, pisando hojas secas y pateando piedras va. Siembro mi sombra en lo profundo de la tierra, las lianas de esta planta y mi cabello en una trenza. El fuego de mi espíritu que arde en cada hoguera, mi aliento con el viento volarán una cometa. Ta 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 tararara, ta ta pa 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 taram tao, ta 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 taram tao, ta 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 tara pa tao. País en Movimiento, un programa ciudadano, diferente, con la conducción de la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, Gabriela Rivadeneira. Este y todos los martes, síguenos por Facebook Live, País en Movimiento, y escúchanos a través de Somos País Radio desde las 20 horas. País en Movimiento.